Cuando pensamos en viajar solas por primera vez, es normal que aparezcan miedos, incertidumbres, dudas y también algunas emociones que es necesario manejar para poder emprender ese primer viaje en tu compañía. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas a un nuevo episodio de Decido Ser. Lo estoy grabando en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Estoy acá a un ratito ya de irme de esta ciudad que estoy hace 3 días. Sigo mi camino por Ecuador, así que bueno, antes de irme les estoy grabando este episodio que tiene que ver con las emociones y los miedos que aparecen antes de nuestro primer viaje solas. Cuando estamos pensando en hacer un viaje en nuestra compañía, quizás has visto en redes sociales o alguna amiga se animó a viajar sola, entonces dijiste yo también quiero esto. Es normal que aparezcan un montón de emociones y de reacciones, vamos a decirlo de esta forma, a nivel mental, ¿sí? Tanto a nivel emocional como a nivel mental aparecen un montón de cosas y está bueno prestarles atención, ¿sí? Porque nos dan información súper valiosa. Entonces, primero que nada, es probable que aparezcan ciertas reacciones a nivel mental, ¿sí? A nivel cerebral, por decirlo de una manera, que tienen que ver muchas veces con el miedo, y el miedo no siempre es fundamentado, ¿sí? Esto es importante. El miedo a veces no es fundamentado y es una reacción justamente, o una consecuencia, o una manera, un mecanismo que tiene nuestro cerebro, nuestra mente, para protegernos de los supuestos peligros que pueden pasar cuando hacemos algo por primera vez, algo que no estamos acostumbradas, algo que nos hace salir de nuestra zona de confort. Y esto no solo es a nivel viajes, sino a nivel un montón de cosas, ¿sí? Quizás a nivel empiezo un trabajo nuevo, a nivel me voy a estudiar, a nivel me mudo, a nivel, no sé, estoy en una relación de pareja, a nivel millones de cosas. Siempre nuestro cerebro, o en la mayoría de los casos, no me gusta decir siempre para que no sea como tan genérico, pero en la mayoría de los casos el cerebro tiene como esta función de querer protegernos de los peligros que conllevan estas cosas nuevas, ¿sí? El cerebro es un poco perezoso, ¿sí? Es un poco vago, entonces no le gusta hacer cosas nuevas, ¿sí? Ya sabe que yo, por ejemplo, todos los días para ir de mi casa al trabajo voy en esta ruta. Entonces, si cambio de trabajo y tengo que usar otra ruta, o tengo que ir para otro lado, tengo que tomar otro transporte, el cerebro va a decir, pero esto que vas a hacer es peligroso, no lo hagas, quédate en tu zona de confort, quédate en tu trabajo anterior, ¿sí? Bueno, te voy a decir eso porque tiene que hacer un esfuerzo, ¿sí? Adicional para para emprender este nuevo proyecto. Entonces, eso pasa con un montón de cosas y está bueno entenderlo de esta forma, ¿sí? Tampoco decir que el cerebro, el reptiliano, ¿sí? La iguanita, como le digo yo, el cerebro reptiliano no es nuestro enemigo, sino que es un compañero un poco protector, vamos a decirlo así. Entonces, es normal que cuando pensemos en viajar o en hacer nuestro primer viaje solas, aparezcan un montón de miedos. Y es necesario darse cuenta cuáles de esos miedos son reales y cuáles son inventados. O inventados no, pero creados por nuestra mente para defendernos. Y es verdad que pueden pasarnos cosas, ¿sí? Cuando estamos de viaje, estamos en lugares que no conocemos, rodeadas de personas que no conocemos, quizás en algún lugar que es más o menos peligroso, ¿sí? Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, lo que nosotras pensamos que nos puede suceder como un miedo, no sucede, ¿sí? Pero, ¿por qué no sucede? Porque, sí puede suceder, quiero que se entienda esto, sí puede suceder, sí te pueden pasar cosas no tan buenas en un viaje, como también te pueden pasar cosas no tan buenas en la esquina de tu casa, ¿sí? Entonces, el miedo es una reacción o una emoción irracional, ¿sí? Que nos paraliza muchas veces y no nos ayuda a cumplir nuestros sueños o hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces,
es importante cuando aparecen estos miedos, que además, por si quieren profundizar más en el tema de los miedos al viajar, hay un episodio del podcast que lo pueden escuchar, pero hoy no quiero hablar tanto de este tema de los miedos, sino de las emociones, pero también el miedo, si bien es mental, es una emoción, creo, si no me equivoco, pero para mí es algo más mental que emocional, pero también aparece, entonces está bueno nombrarlo, ¿sí? Entonces, cuando aparecen estos miedos, es importante reconocer de dónde vienen estos miedos, ¿sí? Reconocer por qué aparecen, para qué aparecen, de dónde vienen, cuál es su origen. Es algo que nos dijeron de chicas, es algo que hemos visto en la tele, es algo que nos respondió nuestro círculo cercano cuando le dijimos, estoy pensando en irme de viaje sola. Es algo que viste en redes sociales, es algo que imaginaste, o sea, ¿de dónde viene ese miedo? Y una vez que sabemos eso, el siguiente paso, una vez que reconocemos ese miedo y sabemos cuál es su origen, el siguiente paso es buscar soluciones a ese miedo, ¿sí? Si tenemos miedo a que nos pase algo malo, ¿sí? Siempre pensamos en esto, ¿no? De que es peligroso ir a un lugar porque nos puede pasar algo. Bueno, tomar las precauciones necesarias para que esto no suceda. Como por ejemplo, pasear, ir a lugares más turísticos, ir a lugares más céntricos, ir a lugares de día, pasear de día y no de noche, moverte en transporte privado, digamos, un taxi, o algún transporte de alguna aplicación y no tomarte un bus. Bueno, hay un montón de maneras de evitar o de ser precavidas antes de cuando estamos de viaje. Pero no quiero meterme mucho en el tema del viaje en sí, sino en la previa, ¿sí? Y con respecto a las emociones, van a aparecerte un montón de emociones. Más allá del miedo, van a aparecerte otras emociones, ¿sí? Entonces, siguiendo la misma lógica, es necesario analizar de dónde vienen esas emociones, ¿sí? Por ejemplo, quizás te puedas sentir entusiasmada, pero al mismo tiempo triste, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente te hayas criado con esta idea de que una chica estando sola es una pobrecita, entre comillas, tiene una vida triste porque está sola, o tiene una vida triste porque hace cosas sola. Entonces, o quizás en algún momento de tu vida te han dicho eso, ¿no? Te han dicho eso en tu familia, o mismo a nivel cultural, ¿no? A nivel cultural eso es muy común, sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica, esto de que una mujer tiene que estar acompañada para ser feliz. Entonces, o que su objetivo es ¿no? Bueno, ahora está cambiando un poco, pero este es el objetivo de casarse y formar la familia, es el objetivo de la mujer. Entonces, cuando había alguna chica o alguna mujer en la familia o en el barrio que no se casaba, era como, bueno, es la solterona, pobrecita, no encontró marido y demás. Entonces quizás te has criado con esa idea de que la soledad es sinónimo de tristeza, ¿sí? Es sinónimo de amargura, ¿sí? Entonces, o de lástima. Entonces eso lo trasladás a tus posibles viajes y decís, ¿cómo voy a viajar sola? Pobrecita de mí, ¿qué van a decir? Me van a tener lástima, me van a ver y van a ir de ahí diciendo, pobre esta chica que está viajando sola y demás. Entonces, esa emoción es normal que suceda. Quizás en algunas familias esto de hacer cosas en tu compañía o hacer cosas sola es sinónimo de rebeldía. Es la rebelde de la familia, ¿sí? o la descarriada de la familia, o la oveja negra de la familia. Entonces, también eso nos va a generar cierta emoción que nos va a impedir empezar a hacer cosas en nuestra compañía. Quizá también te dé mucha ansiedad, ¿sí? Te dé mucha ansiedad ponerte a planificar un viaje, porque querés tener todo al detalle, querés organizar todo y planificar todo con la más minuciosa planificación, o sea, todo, saber desde qué hora te levantás hasta qué hora te acostás, todo lo que va a suceder, y eso también te puede generar ansiedad y te puede generar estrés. En la previa siempre es esto, ¿no? O también esto de, no sé, me voy a olvidar algo, ¿sí? Me va a faltar algo, me voy a olvidar algo. Eso también es una emoción que puede aparecer antes de nuestro primer viaje sola. Yo creo que tenemos que amigarnos
con las emociones que surgen cuando estamos planificando algo por primera vez y entender por qué aparecen. Y quizás haya momentos en los cuales estés planificando tu primer viaje o estés pensando en hacer tu primer viaje y estés súper animada, y hay momentos en los cuales digas, no quiero ir, o hay momentos en los cuales digas, ¿quién me manda a planificar un viaje? Y hay momentos en los cuales vas a estar contando las horas para irte. Entonces, entender que vas a pasar por esas emociones es importante, que es como una antesala a lo que va a suceder después en el viaje, porque en el viaje también vas a tener una montaña rusa de emociones, y ya voy a hablar sobre esto en un episodio en particular, pero en la previa también, ¿no? Y nadie habla mucho de esto de la previa de los viajes, sobre todo cuando haces tu primer viaje sola. Yo me acuerdo cuando hice mi primer viaje sola, que me fui a Colón, siempre lo cuento, y está en el episodio número 1 del podcast. Cuando yo hice mi primer viaje sola, de Buenos Aires a Colón, que son 300 kilómetros en el auto, la noche anterior no podía dormir, porque estaba ansiosa, estaba nerviosa, tenía miedo, tenía, bueno, un montón de cosas. Pero por otro lado también estaba entusiasmada por ir. Entonces, entendí que tenía que pasar por todo eso, por todas esas emociones, para poder realmente ir de viaje y pasarla lo mejor posible, porque no les voy a spoilear, pero no fue un viaje soñado, ¿sí? Y eso también es importante que lo sepan, ¿sí? Y tenerlo en cuenta, que el primer viaje sola no siempre es o sea, te lo vas a acordar toda tu vida, pero no es el más hermoso, es la realidad. Con el tiempo y con la experiencia y con la práctica vas encontrando la felicidad, no al 100%, porque así es la vida también, pero vas encontrando cada vez más felicidad y más orgullo y más, te sentís mucho mejor y más gratitud y más grata compañía en tus siguientes viajes. Pero bueno, el primer viaje no siempre es lindo, no siempre está bueno, así que eso es bueno también saberlo. Entonces, ¿cómo manejamos las emociones en la previa del viaje? Sí, esto es lo importante. ¿Cómo manejamos las emociones? Sabiendo que van a aparecer, sabiendo que hay que escucharlas, hay que prestarles atención, pero en algunos casos, como por ejemplo la tristeza, el estrés y demás, no hay que quedarse en esa, ¿sí? Porque no es cuestión tampoco de decir, bueno, sí, estoy, no sé, estresada y quedarme con el estrés, sino ver de qué manera que ese estrés se convierta en algo positivo, ¿sí? Algo que sirve mucho, que yo lo hago en los viajes, pero también sirve mucho para la previa, es escribir sobre lo que te pasa. Y si no te gusta escribir, hablar de lo que te pasa. ¿Sí? Siempre vas a tener a alguien, o espero que tengas a alguien de confianza, una amiga, prima, hermana, cuñada, madre, que te puede escuchar. No siempre te va a entender, pero por lo menos te va a escuchar y vas a poderte desahogar de lo que te pasa. Y no creas que ninguna emoción es menor, ¿sí? Si tenés ganas de contar tus preocupaciones a otra persona, contáselas. Te doy como recomendación que se lo cuentes a alguien que quizás ya haya pasado por eso, y te ofrezco, si querés mandarme algún mensaje con respecto a la planificación de tu primer viaje o a la organización, o cómo te sentís con respecto a esta idea de viajar sola, que me la compartas en un mensaje privado en Soy Viajera Libre en Instagram, que voy a, bueno, hacer lo posible para ayudarte, para darte ánimos desde mi experiencia. Siempre es bueno contar con alguien que ya haya hecho algo similar a lo que vos querés hacer, porque te puede dar su punto de vista. Así que bueno, este es mi ofrecimiento para todas. Y una vez que uno entiende que esas emociones están y que son necesarias también atravesarlas, quizás es más fácil que el viaje sea más ameno, por decirlo de una forma. A ver, no les quiero pintar, de vuelta, no les estoy tirando abajo su primer viaje, pero no les quiero pintar tampoco que es todo hermoso, porque no es así, ¿sí? No te creas todo lo que te dicen en redes sociales, porque no todo es así, color de rosa, como en los reels. Va a haber momentos en los cuales te sientas mal, y está bueno que te prepares para eso, ¿sí? Entonces, ya en un par de semanas o en un par de episodios voy a hablar más en detalle de los sentimientos y las emociones en el viaje, pero bueno, ahora estamos hablando más de la previa, ¿sí? Entonces, bueno, reconocer tus miedos y reconocer tus emociones es fundamental
para que puedas empezar con tu camino de viajar en tu compañía, si es lo que querés, si es lo que deseas. Y antes de decirte como la clave mágica, la que yo uso, la que yo usaba al principio, y sigo usando también, pero bueno, antes de la clave mágica, te quiero contar que en un par de semanas, si estoy grabando este episodio mediados de agosto, así que en septiembre 2023, no sé todavía la fecha específica, pero en septiembre 2023 voy a dar un nuevo taller online que es para todas aquellas que quieren organizar su primer viaje solas y no se animan porque tienen miedos, dudas y no saben qué hacer. Entonces ese taller es para todas las que ya tienen esa llamita, digamos, de querer viajar en su compañía, pero todavía no se animan, con un montón de tips, consejos, herramientas y demás para la previa del viaje, y no solo para la previa, sino para el momento en el que estés viajando, o sea, el antes y el durante, y también el después, porque te spoileo, aunque el primer viaje no sea idílico, vas a querer volver a viajar sola, ya te lo firmo. Por lo menos eso me pasó a mí y eso le pasa a muchas mujeres, entonces sé que eso es posible. Así que bueno, si estás pensando en organizar tu primer viaje sola, estate atenta a Soy Viajera Libre en mi Instagram, porque ahí voy a contar la fecha y algunas sorpresas más que va a haber, como siempre, para las que se anoten primero y demás. Así que, dicho esto, con respecto al secreto, digamos, para manejar las emociones en la previa del viaje, una técnica que es muy muy buena es conectar con tu para qué. ¿Para qué querés viajar sola? Hacete esta pregunta antes de organizar tu primer viaje. Y cuando tengas esa respuesta, te va a ayudar a utilizarla como un anclaje. Sí, a mí me gusta esa palabra, anclaje. Porque en los momentos en los cuales estés triste, estés con dudas, estés con miedos, con incertidumbres, con nervios, agárrate, utiliza ese para qué y agárralo súper fuerte, y vas a ver que los miedos y las emociones y todos los obstáculos que aparezcan van a ser pequeños en comparación con ese motivo por el cual querés viajar sola. Elegí o pensá o sentí un motivo que sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente grande como para que no haya miedos, obstáculos, emociones ni nada que te detengan. Y eso es fundamental. Para mí, viajar sola, entre otras cosas, me ha dado la posibilidad de cumplir muchos sueños, ir a muchos lugares que quería conocer, y ya no me agarran tantos miedos como antes, pero en esos momentos en los cuales estaba dudando de viajar o no viajar, me acordaba de mi cuadro de sueños viajeros y de los lugares que quería conocer, y mágicamente los miedos y todas las creencias como que se esfumaban, básicamente, porque yo sabía que ese era mi por qué, mi para qué. Y así es como desde hace más de 2 años estoy viajando en mi compañía y estoy cumpliendo un montón de sueños. Entonces, busca un para qué suficientemente fuerte que te ayude a derribar todos los miedos, las creencias, las dudas y las emociones no tan positivas. Y bueno, con esto me despido. Espero que les haya servido este episodio si están pensando en organizar su primer viaje. Recuerden que, bueno, voy a dar un taller en muy poquito, así que estén atentos a mi Instagram, Soy Viajera Libre, ahí está. Y les voy a dar más información sobre este taller que la va a romper. Así que bueno, les mando un gran abrazo y hasta el próximo episodio.